Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Miércoles 20 de enero del 2016. Wall Street cerró mixto en el día de ayer y el Dow Jones, su principal indicador, se incrementó un 0,17% hasta 16.006,02. El Standard & Poor's 500 se incrementó levemente un 0,05% hasta 1.881,33 enteros, y el índice compuesto de Nasdaq se redujo un 0,26%. El petróleo de Texas, que influyó en este comportamiento del parqué neoyorquino, se redujo un 3,26%, el petróleo de referencia de Estados Unidos. Y tal como hemos explicado, este es una referencia. Los otros crudos, las otras mezclas más livianas, como la de México, como la de Venezuela, como la de Canadá, etcétera, etcétera, pues tienen precios mucho más bajos, como hemos comentado en Ecomundo. Y el de Brent, el de referencia del Brent de Europa, se incrementó levemente un 0,73% hasta 28,76. Es decir, están en $28 por debajo de los $30. Y el exceso de oferta y la incorporación de Irán es un componente que está influyendo. Esta situación ha estado llamando la atención, por supuesto, porque es uno de los temas centrales de la economía mundial. Y Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, cree que una fuerte reducción de los precios del petróleo puede convertirse en un problema para la economía mundial. Él comenta que una reducción del petróleo, del precio del petróleo pequeño, puede ser bueno para la economía, pero la actual caída es demasiado abultada, por lo que puede tener efectos muy drásticos sobre los productores. Krugman asegura que un 10 o un 20% de caída del petróleo puede tener efectos positivos, pero una reducción del 70% tendrá realmente efectos drásticos sobre los productores que realmente y finalmente tienen elementos importantes en términos de insuficiencia de liquidez. Normalmente una reducción de los precios del petróleo suelen servir como forma de redistribuir los ingresos entre agentes, y las familias con menos ingresos tienen una mayor propensión a consumir, tienen que dedicar un mayor porcentaje de su renta al consumo, por lo que se supone es un balón de oxígeno para la economía. Y nosotros dimos datos concretos. En la economía norteamericana estamos hablando de $350 más en el bolsillo de los consumidores estadounidenses, que es el 18% del consumo mundial. Y así ocurre en las economías. Mientras, y ahí está el tema, que los ricos países productores de petróleo pueden tirar de sus reservas para mantener el gasto público durante un tiempo determinado. Sin embargo, cuando la reducción del precio del petróleo es mucho más larga y prolongada, los efectos pueden pasar a ser negativos. Y estos efectos ya se están viendo. Arabia Saudí se está viendo forzada a implementar políticas de austeridad muy drásticas, mientras que las empresas de fracking en Estados Unidos, que están muy endeudadas, se enfrentan a una crisis de sus balances financieros. Y hemos explicado con detenimiento este tema porque el petróleo, a través de la tecnología de fracking, tiene costos sumamente, en relación a los de Arabia Saudí, mucho más altos. Las pequeñas caídas del precio del petróleo pueden tener efectos expansionistas a través de varios canales, pero las grandes caídas pueden poner en marcha un proceso de desapalancamiento forzoso entre los productores y terminar siendo un lastre significativo para la economía mundial, especialmente para las economías desarrolladas que todavía se encuentran en una trampa de liquidez. En el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional presentó sus previsiones de crecimiento global para el 2016 y el 2017 y ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento global para los próximos 2 años. En 2016 y 2017 la economía mundial crecerá un 3,4% y un 3,6% respectivamente.
según los pronósticos que el FMI presentó en Londres. Se trata en ambos casos de un crecimiento 2 décimas inferior del que el Fondo Monetario Internacional proyectó en octubre del año pasado. El principal factor que se espera es que el componente es el de las economías emergentes y la reducción que crecerán de forma más tenue que lo inicialmente pronosticado. De esta forma se suma a la preocupación general por el desempeño de la economía mundial con el tercer recorte de sus propias proyecciones globales de crecimiento en menos de un año, a pesar de que ha sido el peor arranque de año en los mercados de valores estadounidenses. El fondo espera que en general tanto los países ricos como los pobres crezcan este año más que en el ejercicio anterior. Y esto es muy importante tomar en cuenta estos indicadores porque Ecomundo se está basando en estas cifras oficiales, en estos documentos de los organismos internacionales para presentar las tendencias de la economía mundial. La bajada de los precios del petróleo y otras materias primas afectará a muchas economías emergentes y parte del comercio mundial, y muchos países productores se verán obligados a reducir sus ritmos de compras externas, con lo cual se afecta el crecimiento mundial del comercio y la producción global. En general, el Fondo Monetario Internacional prevé que el repunte de la actividad mundial será más gradual que en su anterior previsión, especialmente en el caso de las economías emergentes y en desarrollo. La desaceleración de la economía china, la caída en los precios de las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas algunos de los principales mercados emergentes continuarán afectando las perspectivas de crecimiento en 2016 y 2017, de acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional. La perspectiva de crecimiento de la eurozona apenas se corrige, solo 1/10 más en 2016 respecto a lo estimado en octubre del año pasado, y crecerá 1,7% en 2016 y otro 1,7% en 2017. Y este es el tema que hemos estado explicando en relación a la eurozona. Hemos visto cómo en días el presidente francés François Hollande ha declarado en emergencia a la economía para articular un plan contra el desempleo. Y este es un tema importante porque el desempleo se coloca todavía en la eurozona próximo a los 2 dígitos y no ha logrado bajar de ahí. El fondo ha llamado la atención sobre la presión que ejerce la oleada de refugiados en las economías europeas y las medidas de políticas encaminadas a respaldar la integración de los migrantes a la fuerza laboral son críticas para calmar las inquietudes en torno a la exclusión social y los costes fiscales a largo plazo que esto implica en muchos aspectos. El Fondo Monetario Internacional estima a los bancos centrales de las economías avanzadas donde la inflación está aún muy por debajo de las metas a incentivar el crecimiento mediante una política monetaria acomodaticia y hemos estado comentando en torno a la deflación. Y ha instado a los ministros de Finanzas a modificar la política fiscal a corto plazo para impulsar las inversiones cuando las condiciones lo permitan. Y este es un aspecto importante en términos de orientar programas de inversión de infraestructura. Respecto a las economías de América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional rebaja significativamente sus previsiones de crecimiento. La caída de los precios del petróleo ha provocado la revisión a la baja también en las proyecciones para Rusia y Arabia Saudí. El fondo augura que el precio del barril alcanzará los $42 en 2016 y subirá al entorno de $50 en 2017, muy por encima, por supuesto, de los $28 a los que se cotizó el pasado lunes.
La revisión de los pronósticos obedece, según el Fondo Monetario Internacional, a la corrección del comportamiento previsto en 3 zonas principales. Brasil, país al que se atribuye principalmente esta corrección, el gigante latinoamericano, el gigante suramericano. Oriente Medio, cuyas perspectivas están afectadas por la caída de los precios del crudo, y Estados Unidos, cuyo crecimiento mantendría el ritmo actual en lugar de cobrar un nuevo impulso. La economía estadounidense, según los expertos del fondo, crecerá un 2,6% en 2016 y otro tanto en 2017, lo que supone una corrección a la baja de 2 décimas en ambos ejercicios. Recordemos que era de 2,5 en 2015 y esto es un aspecto importante ya que este es el punto luminoso de la economía mundial, que se mantiene en crecimiento, por supuesto. Las previsiones para China permanecen inalteradas, un avance del 6,3%, bajando de las estimaciones de ayer oficiales de 6,9% que dio China, y en 2017 6%, es decir, una caída de 6,9 a 6,3 a 6%. En ambos casos son previsiones notablemente inferiores al crecimiento de 6,9 que hemos visto en el año pasado, el dato más bajo de los últimos 25 años. Las autoridades del Fondo Monetario Internacional reclamaron a las autoridades chinas que aclaren sus intenciones sobre la política monetaria después que el yuan haya vuelto a depreciarse respecto al dólar a finales del 2015 y a principios del 2016. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo, a pesar de que generan más del 70% del crecimiento mundial, se desaceleraron el año pasado, 2015, por 5º ejercicio consecutivo. Y las economías avanzadas registraron una ligera recuperación. Y este es el meollo del tema de la situación que estamos viendo con la desaceleración del gigante asiático, que era el gran consumidor de materias primas del mundo. Son 3 los factores que siguen determinando las perspectivas mundiales: la desaceleración y el ajuste gradual de la actividad en China, el endurecimiento paulatino de la política monetaria en Estados Unidos, mientras los bancos centrales de otras economías avanzadas aplicando una política monetaria extendida, y por último, el marcado descenso de los precios de la energía. Este último factor de la caída del precio del petróleo ejerce presión en los saldos fiscales de los exportadores y está empeñando sus perspectivas de crecimiento, porque tal como hemos estado viendo en Rusia y en otras economías dependientes de las exportaciones de petróleo, esto afecta drásticamente. En el caso de Irán hablábamos de que ha descendido con toda la disminución de la producción, el 40% depende del petróleo, y ese es el punto que afecta la posibilidad de crecimiento, pero a la vez apuntar a la demanda de los hogares y rebaja el coste comercial de la energía de los países importadores, que es lo que señala Krugman, pero una reducción del 70% ya es otra cosa. La economía de América Latina, de la que el pasado octubre se esperaba un mínimo avance para 2016, vuelve a figurar en recesión en términos de sus pronósticos, aunque la economía de la mayor parte de los países, y esto es importante destacarlo, tiene tímidos crecimientos. El bajón de Brasil arrastra cualquier promedio de crecimiento de la región, porque es la economía más grande. Y México, el otro gigante, también ha visto a la baja su pronóstico, mientras Argentina, que es la tercera economía mundial, está creciendo entre 0 y 0,5%. El fondo calcula que la economía latinoamericana acaba 2016 con una recesión del 0,3%. Por segundo año seguido se presenta esta situación, cuando en las reuniones que la institución celebró este otoño en Lima se esperaba un crecimiento del PIB de la región del 0,8%. Es una revisión a la baja de más de un 1% realizada en el lapso de apenas 100 días y que tiene mucho que ver con la incertidumbre global y la economía brasileña.
Brasil se redujo 3,5% en 2015 y las previsiones son que tenga una tendencia a la recesión técnica, al estancamiento en 2016, a medida que la crisis política ha sido más prolongada de lo que se esperaba. El panorama es muy diferente para México, que avanzaría apenas un 2,6% en 2016 y 2,9% en 2017, pero con una situación más baja. Y aunque no dejan de ser 2 décimas menos de lo que el fondo había estimado en octubre, la región latinoamericana se ve muy afectada por 2 de las grandes incertidumbres del momento: el bajo precio del petróleo, que castiga a los países exportadores, y los riesgos del repliegue final de los estímulos monetarios de Estados Unidos, ya que eso agrava los problemas de deuda de muchas economías con pasivos en dólares. Por supuesto, las economías que están vinculadas a Estados Unidos, como es el caso de República Dominicana, mantienen un ritmo de crecimiento económico importante que se ha estimado y se ha ya dado a circular por el Banco Central de un 7%. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.